Continuamos. Habíamos hablado de los miembros conocidos como vitristas, ¿sí? O liberales, o llegamos inclusive a los custodios de la historia oficial de comienzos del siglo XX. Bueno, van a aparecer tibiamente algunos historiadores que van a intentar enfrentar, ¿no?, a estos, digamos, primeros historiadores argentinos, ¿no? Inclusive en algunos casos tenemos personas que no se identifican claramente con lo que podemos considerar la historia, como por ejemplo José Hernández, ¿no?, el creador de Martín Fierro, que llegó a escribir La vida del Chacho por Peñalosa, ¿no?, y que fue claramente su libro dejado, ¿no?, a un costado, ¿no? No ha trascendido, bueno, por esta razón, ¿no?, que les decíamos de que los caudillos deben ser, ¿no?, deben ser claramente hemos dejados aparte y borrados de la historia, si es posible. El término borrados de la historia lo va a utilizar el mismo Mitre, ¿no?, en alguna ocasión, ya lo vamos a ver también. Bueno, Ricardo Rojas llegó a utilizar el término la pedagogía de las estatuas, ¿no? Es decir, cómo monopolizaron las estatuas los próceres considerados liberales, ¿no? Mitre, Rivadavia, Sarmiento, entre otros. Bien, esto que les decía respecto a borrar a personajes de la historia se refiere a cuando Adolfo Saldías, también de la misma época de Mitre, contemporáneo de Mitre, llegó a realizar un libro acerca de Rosas, de la historia de Rosas, tratando de rescatar también las partes positivas de Rosas, ¿no? Bueno, este libro se lo acercó a Mitre, Mitre lo leyó, lo elogió, pero allí es donde aparece, ¿no?, este término de borrar, ¿no?, de la historia a Rosas, y por supuesto ese libro de Adolfo Saldías quedó, pasó prácticamente desapercibido, por lo menos durante la vida de Mitre, ¿no? De hecho, leo un fragmento de palabras de Mitre. Es un libro que debo recibir y recibo como una espada que se ofrece galantemente por la empuñadura, pero es un arma del adversario en el campo de la lucha pasada y aún presente. Bueno, acá tenemos claramente los motivos de por qué ese libro de Saldías no va a salir a la luz, por lo menos durante un tiempo largo. Bueno, David Peña reivindica a Facundo Quiroga, por ejemplo. Defiende a Alberdi. Alberdi va a pasar por una situación puntual. Alberdi va a sufrir también un cambio muy interesante de contar brevemente, que es un Alberdi que apoyó durante mucho tiempo las propuestas de Mitre, que coincidió mucho con Mitre, con la idea del libre comercio, con la idea, ¿no?, de la apertura a las grandes potencias mundiales, pero eso va a cambiar, digo, la visión de Alberdi, cuando comience la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay, a la cual se va a oponer fuertemente Alberdi, testimoniando, dando documentación al respecto, escribiendo sobre el tema, digamos, argumentando claramente, ¿no?, sus motivos. Esto va a llevar a que Mitre también lo ponga dentro de ese grupo, quizás no ya de tanto de historiadores, porque no podemos considerar a Alberdi como un historiador, pero sí como uno de los claramente como uno de los enemigos de Mitre y su gente, que va a determinar que Alberdi termine yéndose del país y que quede,
eclipsada su figura, ¿no? Y menospreciada durante mucho, mucho tiempo. Bueno, David Peña, insisto, va a intentar, sin mucho éxito por supuesto, reivindicar la figura de Alberdi en épocas en donde, bueno, no era, eh, digamos, potable y probable hacer este tipo de cosas. Ernesto Quesada también se va a animar a escribir sobre Rosas. Ricardo Rojas va a reivindicar a los federales, va a criticar a Bernardino Rivadavia. De hecho, va a utilizar términos fuertes, Ricardo Rojas, diciendo nuestro sistema, digamos, de la enseñanza, ¿no? de la educación, falló también, según lo he demostrado, a causa del vacío enciclopedismo y la simiesca manía de imitación, que nos llevara a estériles estudios universales en detrimento de una fecunda educación nacional. Así se explica que estén saliendo de nuestras escuelas argentinos sin conciencia de su territorio, sin ideales de solidaridad histórica, sin devoción por los intereses colectivos, sin interés por la obra de sus escritores. Estamos hablando, esto Rojas lo escribió a principios del siglo XX, ¿no? En algunos aspectos pareciera escrito en estos días, ¿no? De todas maneras, acá hay que tener en cuenta que nos estamos acercando de a poco a una generación, ¿sí?, que va a rescatar mucho de esto y que va a, que va a imponer de alguna manera, ¿sí?, las ideas nacionalistas, que por un lado son interesantes, son buenas, corresponden, ¿no?, rescatarlas, pero también van a tener sus defectos, como todas. Bueno, Juan Álvarez va a escribir sobre las guerras civiles en la Argentina, va a empezar a buscar, esta es la novedad que él va a traer, va a empezar a buscar la causa o las causas de muchas divisiones en la Argentina y claramente estos enfrentamientos que venimos charlando en la economía. El interés por el control de la aduana, que hoy ya sabemos que resulta clave, ¿no?, entenderlo como una de las causas más importantes, me atrevería a decir, respecto a los enfrentamientos durante prácticamente todo el siglo XIX, ¿no? Controlar, poseer la aduana, manejar todo desde Buenos Aires, ¿no? En este caso, Juan Álvarez pareciera el primero que se anima, ¿no?, a establecer o a mostrarnos este tema, ¿no?, como un punto fundamental, ¿no?, de los conflictos del siglo XIX. Francisco Silva va a reivindicar a los caudillos, va a reivindicar a Bolívar, ¿sí? Bueno, y así cerramos con este grupo de historiadores que en su momento intentaron, muchos de ellos sin éxito, contraponerse a esta historia liberal mitrista oficial. Vamos a la segunda corriente historiográfica, llamada en este caso liberal de izquierda, ¿sí?, o mitromarxista. Acá en realidad no hay mucho que decir, simplemente vamos a enumerar también algunos divulgadores, pero lo que plantea aquí Galasso es que estos historiadores no se animaron en realidad a cambiar o a contradecir, mejor dicho, la historia oficial. Simplemente lo que hicieron fue introducir conceptos marxistas, palabras marxistas, pero que de alguna manera no hicieron más que eso, y que quedó como en un intento, ¿sí?, sin mucho más, ¿no?
no supieron enfrentarse claramente a la historia oficial y curiosamente en algunos aspectos coincidieron, a pesar, ¿sí? A pesar de su ideología aparentemente de izquierda. Bueno, acá tenemos a Juan B. Justo, ¿sí? Juan B. Justo político, argentino inclusive, ¿no? Eh, Figura clave del Partido Socialista, ¿no? En el siglo XX, en el comienzo del siglo XX, director del periódico La Vanguardia, traductor del Capital de Marx, la primera edición, ¿sí? Eh, Defensor del libre cambio, ¿sí? Esto es lo que lo hace bastante singular, ¿no? Eh, Se pone en contra de los gauchos porque quisieron frenar el crecimiento económico y el desarrollo del país. Esto, ¿no?, es lo que lo hace bastante, les decía, particular o singular su mirada, siendo, ¿no?, curiosamente o identificándose con el marxismo. Acá Galasso aporta que, teniendo en cuenta esta mirada, coincidiría con Sarmiento y su visión de la civilización o barbarie. También de alguna manera defiende a Estados Unidos por su eh, proyección, su crecimiento económico basado en muchos casos en la explotación de mexicanos, ¿sí? Eh, pero todo esto quedó oculto para Juan B. Justo detrás de la idea de un progreso y de una industrialización que era necesaria. Entonces, bueno, lo que pareciera o dan a entender otros historiadores es que solamente lo que hace Juan B. Justo es utilizar palabras marxistas, pero que en definitiva es una cáscara, ¿no? Porque detrás o debajo de ella no hay gran diferencia con lo que pudiera decir Mitre o cualquier otro historiador liberal. Bueno, José Ingenieros también utiliza términos marxistas, por ejemplo, habla del término feudalismo, ¿no?, para caracterizar la época de los caudillos. Eh, bueno, también puede llegar a ser muy criticado justamente por ese tipo de comparaciones, ¿no? En épocas, de hecho, ¿no?, nombrando a los caudillos como señores feudales, ¿no? O saint-simonianos a los unitarios. Bueno, estos son términos realmente bastante llamativos, ¿no? Pero, insisto, no cambian en sí demasiado digamos, lo, lo, lo expuesto años antes por los liberales. Ya estamos en siglo XX, ¿eh? Ya estamos en siglo XX. Bueno, otro político muy importante, identificado con el socialismo, Alfredo Palacios, ¿no?, también escribió en su momento. Bueno, reivindica en algunos casos iberoamericanismo, diciendo que las poblaciones campesinas no eran incapaces de adaptarse a la producción capitalista, sino que no podían competir con la industria inglesa. Esto lo hace un poco, eh, digamos, en un caso refuta a Juan B. Justo, pero no va mucho más allá de esto, ¿no? Bien, otros personajes, Enrique Dickmann, por ejemplo. Acá lo llamativo es su defensa a Sarmiento, ¿sí?, considerándose él, insisto, socialista. Bueno, dice... un reproductor de letras de canciones en ese momento, Dickmann, diciendo: el gran Sarmiento escribió, las ideas no se degüellan, a los hombres se atropella, pero al pensamiento no. ¿Acaso lo comprendió esa chusma electoral, esa recia comicial que piensa en bancas con puerta, esa muchedumbre muerte, la vergüenza nacional? Bueno, utilizar los términos chusma, utilizar, ¿no?, bueno,
poner a Sarmiento, ¿no? Como uno en esa posición, ¿no? De grande, ¿no? Eh, es realmente llamativo, ¿no? Por eso, a eso iba. Y comienza un nuevo periodo, ¿no? Siglo XX, ya estamos hablando de la época en donde gana Hipólito Yrigoyen, en 1916, ¿no? Accede por primera vez a la presidencia y van a empezar a surgir nuevos historiadores, también por una cuestión cronológica desde ya, considerados como la nueva escuela histórica. ¿Sí? Y acá tenemos algunos personajes muy particulares. Creaciones de institutos, ¿sí? El Instituto de Investigaciones Históricas, bueno, en donde Emilio Ravignani se va a destacar. Bueno, justamente con él, Ravignani se dedicó a la recopilación de documentos, ¿sí? Al frente estuvo del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras, liberal ideológicamente, ¿sí? Luego se hizo antiperonista, eh, considerado como uno de los descubridores de Artigas, ¿sí? Uno de los primeros defensores de Artigas. Eh, bien. Y bueno, otros personajes importantes de la época de esta nueva escuela histórica: Dardo Corbalán Mendilajarzu, Rómulo Carbia, Diego Luis Molinari. Eh, Se definen, algunos de ellos pasan a definirse como rosistas, ¿sí? Carbia, por ejemplo, también comienza a escribir sobre historia eclesiástica, la historia de la leyenda negra hispanoamericana, ¿sí? Hay como una revisión también de este tema que durante mucho tiempo se criticó a los españoles, ¿sí? Eh, Recordemos que coincide en esta época eh, el reconocimiento, ¿no? a España. De hecho, en el gobierno de Irigoyen se va a establecer el 12 de octubre como feriado, con el término en ese momento Día de la Raza, ¿sí? Y no justamente como una crítica hacia el gobierno español, ¿no? Digamos, hacia los españoles de ese momento, ¿no? Sino teniendo en cuenta el gobierno español y la idea de rehacer o revitalizar las relaciones, ¿no? En este caso se va a ver de manera positiva, ¿no? Y este famoso encuentro entre culturas que se dijo durante mucho tiempo a la llegada de Colón va a surgir en esta época, ¿no? Con el Día de la Raza. Eh, bueno, Diego Luis Molinari, decíamos, también va a hablar sobre este tema, sí, le da mucha importancia a este tema. Bueno, y aparecen, según dice eh, Galasso, los nuevos custodios de la historia oficial. ¿Sí? Y acá aparecen algunos personajes como Ricardo Levene, ¿sí? Ricardo Levene, discípulo de Grusac, publica Lecciones de Historia Argentina en 2 tomos, ¿sí? Es una época, bueno, después se va a convertir es la junta donde él se encontraba, Junta de Historia y Numismática Americana, va a pasar a ser la Academia Nacional de la Historia, ¿no? En donde Levene va a ser uno de los personajes más importantes y directores, ¿no? Insisto, custodios de la historia oficial, ¿no? Época donde se hacían enormes publicaciones, acá tenemos, ¿no? Una de ellas, libros, ¿no? Varios, en este caso 2 tomos enormes, ¿no? De historia. Esta en realidad es una reedición hecha por su hijo, ¿sí? Eh, pero fíjense los volúmenes, ¿no? De los libros en este caso, ¿no? De esta época. Estamos hablando de, no sé si se alcanza a ver bien, historia argentina y americana, ¿no? Padre e hijo. Bien.
lo han caracterizado algunos como un hombre adaptable. ¿A qué se refiere con esto? Que por algunos momentos esto va a generar que se vean ciertas contradicciones a medida que pasan los años en lo que defiende Levene y lo que después va a criticar, ¿no? Reivindicando a Rivadavia, por ejemplo, en algún momento, eh, diciendo que las Indias no eran colonias, elogiando la relación de San Martín con los caudillos. ¿Sí? Va a haber una variedad, ¿no?, de temas que por momentos lo catalogan, lo caracterizan claramente como una persona liberal y continuando la idea mitrista, y por momentos no va por otros carriles. Bien. Ricardo González Arrilli, León Rebollo Paz, Ricardo Caret Boys, ¿no? Son algunos de estos nuevos historiadores. Los nuevos mitromarxistas tenemos a Aníbal Ponce, poniéndolo como un prócer a Mitre, ¿sí? Estas curiosidades del momento, que también van a aplicar términos marxistas, ¿no? Van a insistir con el tema del feudalismo, la idea del progresismo, ¿no?, burgués, para utilizar algunos términos marxistas. Álvaro Yunque también en este momento elogiaba mucho a Mitre. Caracterizó a la guerra del Paraguay como una guerra entre clases sociales, la guerra del capitalismo industrial contra lo que quedaba del feudalismo, ¿no? Estos términos claramente marxistas que se repiten, ¿no? Bien. Y después tenemos algunos ejemplos de algunas personas que trataron de despegarse tanto del liberalismo, pero que no podemos tampoco identificarlos como mitromarxistas, ¿no?, ni francotiradores, ¿no?, como llama Galasso algunos de ellos, ¿no? Uno de ellos es Pérez Amuchastegui, ¿no? Pérez Amuchastegui, escritor, entre otras cosas, ¿no?, interesantes libros, ¿no? Mentalidades Argentinas, uno de sus libros más conocidos. Hizo una crónica histórica argentina muy interesante de 3 tomos. Trató de buscar el equilibrio, digamos, sin caer en estos mitos oficiales, ¿no?, digamos, de seguir al pie de la letra, ¿no? Fue uno de los primeros que intentó rever algunas cosas, ¿no? Destacando algunos caudillos, destacando Artigas, poniéndolo, por ejemplo, algunos, digamos, algunos de los caudillos que estaban eclipsados o ocultos, tratar de revalorizarlos, ¿no? Busaniche va a ser otro. Acá tenemos un libro puntualmente sobre Rosas, ¿sí? Busaniche va a ser otro que va a empezar, ¿no?, con esta metodología de comenzar a rescatar a caudillos, ¿sí? Artigas también va a ser un análisis, en ambos casos tratando de buscar el equilibrio, ¿no? Pérez Amuchastegui y Busaniche tratando de buscar el equilibrio entre decir lo bueno y lo malo, ¿no?, de cada uno de estos personajes, ¿sí? Aunque dice Galasso que va a ser un crítico de Sarmiento, pero no tanto de Mitre. Bueno, la historia oficial va a llegar a su fin en un momento, ¿no? Claramente va a pasar el tiempo de Mitre, el tiempo cronológico, por supuesto, y después también el de sus seguidores. Y vamos a entrar en otra época, es la época del revisionismo histórico, ¿no? Es la época donde llega el primer golpe de Estado en Argentina, ¿sí? Y acá lo que vamos a ver es el surgimiento de historiadores
defensores del nacionalismo, a veces de manera muy extrema, admiradores, como por ejemplo Uriburu lo fue del fascismo italiano, ¿sí? Algunos historiadores que también van a ir por ese lado, ¿no? Que por ser nacionalistas van a llegar a extremos, ¿no?, importantes. Son antiliberales, son conservadores, son corporativistas, al mejor estilo Mussolini, ¿sí? Y acá tenemos entre ellos a Carlos Ibarguren, a Ignacio Anzoátegui, a los hermanos Irasusta, ¿sí? Bueno, Carlos Ibarguren, por ejemplo, va a participar del golpe militar del 30, va a ser designado interventor de la provincia de Córdoba, y bueno, va a ser un crítico de la Revolución de Mayo por considerarla liberal, va a privilegiar el orden, la tradición, la reivindicación del patrón, es decir, a Rosas lo va a ver desde ese lado, ¿sí? Como jefe, como líder, como guerrero, ¿sí? Defensor de los intereses de los estancieros. Por ahí va a ir, ¿no?, el elogio a Rosas. Ignacio Anzoátegui, lo dice Galasso en su video, ¿no? Va a buscar una manera, si se quiere, no sé si cómica es la palabra, pero va a tratar de mostrar una mirada distinta de ciertos personajes, ya con el curioso nombre de su libro, que es Vida de Muertos, en donde va a decir, por ejemplo, recuerdo que estaba en ese video, sobre Sarmiento, que introdujo 3 plagas: el normalismo por las escuelas normales, los italianos y los gorriones. Criticar a Rivadavia fuertemente, ácidamente, ¿sí?, diciendo que Rivadavia no era un mulato, pero tenía ideas de mulato. Sobre Alberdi va a decir, Alberdi dijo gobernar es poblar y se quedó soltero. Una serie de posturas que buscan desde la gracia, el chiste, ¿no? En muchos casos hirientes, ¿sí?, y hasta quizás innecesarios. Bueno, Julio Irasusta, bueno, también otro que apoyó el golpe de Uriburu, ¿sí? Contra Sarmiento, reivindica a Rosas, igual que su hermano, ¿sí? Es una época en donde va a surgir mucho esto, ¿no? Una aparición de Rosas, ¿no?, claramente impactante. Bueno, exalta a Saavedra en la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Porque el militar, ¿sí? No se habla de pueblo en ese momento, ¿no? Siempre son los líderes, las figuras, los militares, los grandes líderes. Sobre Rivadavia, él y su hermano, ¿no?, los dos Irasusta, van a ser críticos fundamentalmente la cuestión religiosa, porque recordemos que Rivadavia planteó una propuesta de laicismo, ¿sí?, y le quitó muchos privilegios a la iglesia en esa época. Bueno, reivindica a Rosas por el orden, ¿sí?, la soberanía, la defensa, en este caso, de la tierra, como pasó en el combate de la Vuelta Obligada. Y bueno, a Sarmiento la crítica justamente va a este tema de la escuela laica, ¿no? Claramente es algo que molestaba a estos historiadores nacionalistas y claramente católicos, ¿sí? Bueno, reaccionarios, agrega en este caso Galasso. Manuel Gálvez es otro también que deriva del nacionalismo católico, escribe novelas históricas. Bueno, y Ernesto Palacio, acá tenemos uno de los libros más importantes de Ernesto Palacio, ¿sí? Historia de la Argentina, también un tomo grande, ¿sí?, donde resume acá. Podemos hablar de casi 400 años de historia, porque arranca, ¿sí?, desde prácticamente la llegada de los europeos a América, ¿no? Arranca por ahí en realidad su texto, su libro.
Bien, también identificado, ¿no? Palacio con eh, los nacionalistas, ¿no? En esta época. Apoyó la candidatura de Perón en su momento. ¿Sí? Eh, bueno, y esta historia argentina que les decía, ¿no? Juzga reaccionario a Saavedra, reivindica a Moreno, castiga a Rivadavia por europeísta, reivindica a Rosas, como todos los hombres de esta época, ¿no? Y bueno, carga contra Mitre por ser un defensor de la guerra del Paraguay, ¿no? Y de hecho fue un generador Mitre de la guerra del Paraguay, va a ser muy criticado por Palacio. Ramón Dol también es otro de los personajes de esta época. ¿Sí? Critica mucho a Mitre, fíjense cómo empiezan de a poquito a animarse los historiadores, ¿no? Ya estamos en la época de Perón en realidad. Eh, Se animan a criticarlo a Mitre, caratulando su gobierno de una dictadura militar prácticamente por sus ataques a los caudillos y obligar a las personas, a los provincianos, ¿sí? Fundamentalmente a los correntinos, a ir a pelear a la guerra del Paraguay. Bueno, es un reivindicador de Alberdi, uno de los primeros que se anima a reivindicar a Alberdi. Bueno, Vicente Sierra, otro de los personajes importantes de esta época, director de la Biblioteca Nacional, y un grupo de historiadores que van a formar el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, ¿no? Donde, bueno, claramente van a hacer una revista, ¿sí? Y allí van a exponer sus ideas base. Por ejemplo, en esta revista podemos destacar que, bueno, cómo los franceses apoyaron a los unitarios en contra de Rosas en los bloqueos. Esto son como una de las novedades de la época, ¿no? La violencia de los unitarios muchas veces en contra de los federales, cosa que no se decía hasta esa época, hasta ese momento. La defensa de la soberanía en el combate de la vuelta obligado. La honestidad de Rosas en el manejo de los fondos públicos, la amistad de Rosas y San Martín, que terminó con, como ya sabemos, San Martín le legó, le entregó su sable, eh, figura en el testamento de San Martín, luego de enterarse él de la defensa de la soberanía nacional por parte de Rosas y sus hombres en el combate de la vuelta obligada. Bueno, cómo negociaron los unitarios para imponer un príncipe Luca, en este caso en 1820, que no resultó. Críticas a Sarmiento, ¿sí? Claramente. Bueno, y allí tenemos como los puntos importantes, ¿no? Como los puntos importantes de esta revista del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Sí. Bien. Bueno, continuamos en el próximo, ya finalizando, cortito, ¿sí? Los últimos ejemplos, casos para cerrar, ¿sí? Con el tema revisionismo.